Muy buenos días, estimados amigos. Estamos muy gustosos de poder retomar y recomenzar las temáticas de cada sábado a través del Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Damos la bienvenida a este programa que se hacía generalmente los días sábados y estamos muy contentos de poder retomar, digamos, la dinámica de los sábados a través del Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. Sean bienvenidos a su programa La Biblia Responde. Vamos a tratar hoy día, en esta mañana, de tomar algunos temas que tienen que ver con ciertas ideas y fábulas que muchas veces la misma Biblia viene denunciando, a las cuales debemos estar muy atentos justamente para no caer en ciertas ideas que muchas veces nos llevan a cometer ciertos errores, especialmente ideas que se colocan dentro de la iglesia y que llevan a cometer errores a muchas personas. En esta mañana vamos a saludar a todos los amigos que se conectan a través del Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico y por supuesto los invito también para que se sintonicen a través de nuestro canal de YouTube del Ministerio Cristiano Evangélico. Vamos a saludar a las personas que se conectan junto a nosotros cada sábado, al pastor Aldo Aguirre y su hermosa familia. También saludamos a la pastora Brenda junto a su congregación, a la pastora Marlene que nos visita generalmente y se conecta desde La Serena. Un saludo para la familia de ella. Y también por muchas personas que están muy complicadas de salud. Por supuesto, oramos por Claudio Misitis, por la salud de él. También oramos por, especialmente pedimos por Hugo Aros, André Iturra, Carlos Holguín. También mandamos un saludo afectuoso, por supuesto, y especialmente a Javier Morris, para que Dios lo contenga, lo levante y lo mantenga. Así que un saludo para él, que Dios te siga acompañando, estimado Javier. También saludamos a Guillermo Ario, nuestro hermano que está en Tenos, él habitualmente está a cargo del trabajo carcelario. Y en estos tiempos estaba bastante delicado de salud junto con su esposa. También vamos a pedir la oración para que Dios también levante a su esposa en ese sentido y por lo menos ahí se obtenga misericordia de ellos. Vamos también a pedir la oración por nuestro hermano Raúl Millán. Raúl Millán es el director de la radio La Séptima Trompeta. Ellos están en un proceso de legalizar y para el tema de radio comercial La Séptima Trompeta, así que también no se olviden de orar por Raúl, por el director, para que todo salga bien en todos los procesos que están haciendo ellos. Así que muy bien, un abrazo estimados amigos, muchas gracias por estar junto a nosotros y no nos dejen de visitar también en nuestro Facebook y también tenemos un canal de YouTube para que visiten el canal de YouTube del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. En ese canal también tienen todos los temas que nosotros generalmente abordamos cada sábado y también de distintos autores, pastores, teólogos, de las distintas dinámicas de profecía, de salud, teología. Hay temas también tan diversos como creación y evolución junto al pastor Héctor Urrutia. Hay temas sobre justificación por la fe, la ley y la gracia junto al pastor Atilio de Portuy y muchos otros como Walter Bay, en fin. Así que los invitamos para que nos visiten a través de nuestro canal de YouTube del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Muy bien, vamos a empezar el tema de esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración, especialmente por los enfermos y especialmente para que cuando abramos la palabra de Dios podamos conectarnos. Muy bien, vamos a avanzar entonces y vamos a orar. Oremos reverentemente. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos por todos aquellos amigos que se conectan junto a nosotros y especialmente por aquellos que te buscan de corazón. Pero también oramos por aquellos que están enfermos, que cada día te buscan, Señor, por distinta enfermedad, por dolencias, por aquellos también que están aquejados del alma, de la vida, Señor, que muchas veces Satanás los agobia, muchas veces los tira a los extremos, Señor. Permita, Padre amado, que todos aquellos que están angustiados mentalmente, usted los pueda aliviar. Aquellos que necesitan la salud puedan ser sanados, Señor. Y especialmente oramos esta mañana por aquellos que van a abrir tu palabra, para que usted nos lleve a las mejores conclusiones. Por Jesús oramos, amén. Muy bien, ya, bueno, hemos orado, ¿cierto? Nos hemos preparado para esta mañana y
Como les decía, vamos a tratar en esta mañana de abordar algunas temáticas que son bastante importantes. En la Biblia el Señor de alguna forma nos advierte, a través de sus apóstoles, de sus ministros, nos advierte que especialmente en nuestros días, cuando habla de los posteriores días, o en nuestros días por así decirlo, se van a levantar ideas que muchas veces la Biblia le dice fábulas artificiosas, ¿ya? Y que de alguna forma deberíamos estar preparados para hacer frente, pero desde el punto de vista para discernir entre la verdad y el error. Porque en nuestros días se levantan, por supuesto, ideas que muchas veces nos complican, ¿cierto? De repente aparecen videos de Israel, que aparece un Mesías, que lo van a proclamar como el Mesías. También de Israel aparecen ciertas ideas que están trabajando para levantar el tercer templo. Y muchas otras cosas más que uno dice, bueno, ¿será verdad, mentira? ¿Será que el Señor aprueba estas cosas? ¿Estará Dios de acuerdo? En fin, entonces hay muchas ideas que necesitamos nosotros poder clarificar. Pero aquí lo que queremos en esta mañana, como dice el programa La Biblia Responde, es que hay que preguntarle a la Biblia. A veces tenemos la idea de preguntarles a otros sobre ciertos temas y que otros nos indiquen, ¿cierto?, cuál es el camino. Pero si el otro estuviera equivocado, lo va a seguir llevando al error. Entonces, mejor preguntarle a la palabra de Dios, pues Dios es infalible, la palabra no se equivoca. Y por eso este programa se llama La Biblia Responde, porque trataremos a través de la palabra de encontrar la respuesta que necesitamos. Entonces, hoy día vamos a tratar de ver, enfocarnos en aquellos temas que la Biblia habla que son fábulas, y hay que tener cuidado con ciertas ideas que se pueden incorporar. Pueden ser a lo mejor noticias muy rimbombantes, que pueden llegar a ser impresionantes, pero siempre hay que preguntar, ¿Dios está de acuerdo con lo que está pasando? ¿Dios está de acuerdo con esto? Y eso se lee. Miren, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 4 de la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo del 2 al 5. Estas consideraciones que vamos a revisar acá nosotros, ¿ya? Para ver cómo Dios nos advierte, cómo Dios nos prepara, ¿cierto? Para ir digiriendo ciertas ideas que se nos pueden presentar. Quizás noticias muy rimbombantes, noticias muy espectaculares, pero vamos a ver si todo viene de Dios o no es así. En el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, leeremos de los versículos del 2 al 5, algunas consideraciones del apóstol que Dios le hace a este jovencito. Dice, una de las cosas que Dios insta a este joven es que, el apóstol dice, es que prediques la palabra, que intes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, una de las primeras cosas que el apóstol le sugiere a este jovencito, miembro de la iglesia primitiva, por supuesto, Timoteo, es que tenemos ciertas responsabilidades. Y la primera de ellas es predicar y enseñar. Pero si el predicador no está preparado, ¿qué es lo que va a predicar y qué es lo que va a enseñar? Y que ese mandato de predicar, enseñar y redarguir es a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, en todo momento. No hay un momento en que no se debiera, ¿cierto?, instar, corregir y apoyar a aquellas personas. Y el apóstol le sigue diciendo en esta carta, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces el apóstol ya le está diciendo a Timoteo, no tan solo tú tienes el deber de predicar, sino que también tienes el deber de prepararte. O sea, una cosa que Dios me diga, anda y predica y enseña, está bien, perfecto, ese es el propósito con lo cual Dios nos llama. Pero para cumplir el propósito con lo cual Dios nos llama, para poder predicar y para poder enseñar, tenemos que prepararnos. Porque dice el apóstol ahí que muchos van a prestar oídos a maestros o a falsos maestros que vienen a enseñar cosas que obviamente no están ni asentadas ni en la palabra, pero que muchas veces son motivados por sus propias concupiscencias.
o es decir, por sus tendencias personales, es decir, con ideas propias. Entonces ahí hay que tener cuidado porque ya el apóstol estaba indicando que hay que tener cuidado, ¿cierto?, con aquellos que le ponen oído a ciertas situaciones, emociones y cosas que no están para Dios. Versículo 4 dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A la fábula. Entonces, bueno, el apóstol es muy claro con Timoteo, o sea, lo está advirtiendo, lo está previniendo la importancia de prepararse, y no prepararse en ideas propias, no basarse en lo que dicen las redes sociales, sino que basarse en la palabra, ¿ah? Que redarguye la palabra. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, los ministros, los maestros, los siervos de Dios tienen un propósito de cumplir con el ministerio de evangelizar, de presentar a Cristo, Cristo nuestra justicia. Pero en ese proceso de la predicación de Cristo nuestra justicia, también hay que estar atento cuando surgen, por supuesto, ideas, situaciones que no están asentadas en la palabra de Dios, y como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gente que van a prestar oídos en cierta idea que los van a arrastrar a sacarlos fuera de la sana doctrina. Entonces ya vemos que en los tiempos de Cristo, del apóstoles, esto ya se estaba advirtiendo lo que se vendría. Miren, ahí mismo, en el libro que viene, que es el libro de Tito, ahí mismo en Timoteo, pero en el libro de Tito, leamos el capítulo 1, pero el versículo 14. En Tito, capítulo 1, versículo 14. Vamos también a leer algunas consideraciones, no tan solo a Timoteo, sino que ahora se le escribe a Tito, ahí se le dicen algunas indicaciones. ¿Qué dice Tito ahí? Dice, capítulo 1, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartarán de la verdad, o se apartan de ella. Entonces ya el apóstol también le dice a Tito en sus días, tengan cuidado. Del judaísmo, no es por no tenerle respeto o hablarle en forma peyorativa. No se olviden que el apóstol Pablo era judío, los discípulos eran judíos, María era judío, Jesús era judío. Y lo que dice el apóstol Pablo siendo judío no es ninguna mentira, porque desde los mismos judaísmos se levantaron fábulas e ideas que se han apartado de la verdad. Y la historia dice que en el judaísmo se han generado ideas que se apartan de la... Pero una muy simple, que mismo Jesús tuvo que luchar con esa idea en el judaísmo. Usted tiene, por ejemplo, a los saduceos. Y en los tiempos de Jesús, los saduceos era el grupo que más influenciaba teológicamente hablando en Israel. Si bien es cierto, estaban por un lado los fariseos, que tienen cierta influencia, pero más bien política, porque ojo, cuando Jesús acusa a los fariseos, no lo acusa por un tema teológico, a él le dice fariseos hipócritas, desde el punto de vista de la política. Pero a quien les habla teológicamente hablando de que son personas que están erradas, es a los saduceos. Ahí lo dice, erráis usando las escrituras. A los saduceos le dice que usted ocupa la escritura pero en forma errada, teológicamente hablando, y a los fariseos desde el punto de vista de la política, que eran mentirosos y cínicos, en fin. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, tengan cuidado porque salen fábulas del 16, dice Tito 1.14, no atendiendo a fábulas judaicas. Eso no es una cosa peyorativa con respecto a Israel, sino que es parte de la historia de Israel. Y una de las fábulas que tenían en Israel, que afectó mucho a los discípulos de Cristo, era que ellos no creían en la resurrección. Y ese pensamiento de no creer en la resurrección había influenciado mucho en la sociedad de Israel. Y cuando llega Jesús, una de las cosas que le cuesta sacar de sus propios discípulos era sacar aquellas ideas que ellos habían absorbido de los saduceos. Y una de esas era
no creían en la resurrección, pues si cuando Cristo murió estaban todos escondidos. Y nadie había asumido que esperemos que el Señor iba a resucitar. No creyeron en la palabra de Jesús que dice que al tercer día sería levantado. No creyeron. Porque tenían ese idea de los saduceos. Entonces esto no es mentira cuando el apóstol Pablo se habla de fábula judaica. Jesús tuvo que luchar mucho con eso. La mujer fue de temprana mañana a explicarle a los discípulos, miren, el Señor ha resucitado. Y no creían, tuvieron que ir a la tumba, ver, cerciorarse bien, será verdad. Entonces, cuando dice el apóstol acerca de fábula judaica, no es una cosa peyorativa, sino que en el judaísmo existen y surgieron muchas ideas que muchas veces no estaban apegadas a la palabra. Ese es uno de los motivos por qué el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, le advierte a Tito sobre ciertas ideas que están circundando. Entonces, no es menor que hoy en día en Israel, surjan algunas voces indicando que el Mesías se va a ser nombrado. Ya aparece por ahí un video donde aparecen en el muro de los lamentos, ¿cierto? Muchos judíos trayendo a un rabino, ¿cierto? En los cuales ellos lo van a nombrar como el Mesías. Y mucha gente a veces llama, pregunta, mire, ¿será verdad? Mire, ¿será el Mesías que la Biblia habla de la venida del Mesías? Bueno, la Biblia tendrá que responder cuál es la condición para que aparezca el Mesías. Pero sí debemos entender nosotros que el Mesías ya vino, en su primera venida. El Mesías ya vino. Y ese Mesías era Jesucristo, justamente los cuales en Israel fue rechazado. Y la Biblia estaba llena de antecedentes acerca de la primera venida del Mesías, y especialmente en la persona de Jesucristo. Porque el Señor no dejó en oscuridad a su pueblo en torno a la primera venida, sino que entregó mucha información con respecto para que Israel estuviera preparado para recibir al Mesías en su primera venida. E inclusive a través del profeta Miqueas habló acerca del lugar donde nacería. A través del profeta Isaías indicaría cuál sería la base de su ministerio, el varón de dolores que levantaba un llanto, en fin, ¿ya? Y que por su llaga todos seríamos sanados y curados. También a través del profeta Daniel, en la profecía de las 70 semanas, Dios explica, ¿cierto?, que el Mesías a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, y como dice Daniel, mas no por sí. Por lo tanto, información con respecto a la primera venida del Mesías había mucha. Dónde nacería, la base de su ministerio, cuál sería el varón de dolores, que estaría en Belén. El mismo profeta Daniel se le explica que a la mitad de la semana, de esas 70 semanas que estaban determinadas para tu pueblo, se le quitaría la vida al Mesías. Pero, ¿esto quién lo comprendió en Israel? Solamente los reyes sabios que vinieron del oriente. Tenían mucho más clara la película con respecto al Mesías. Entonces Dios nunca ha dejado en tiniebla ni a Israel ni al mundo con respecto a las cosas que hace. Especialmente a Israel le entregó mucha información con respecto a la primera venida. Pero, como Israel estaba lleno de fábulas, ideas, especialmente por la influencia de los saduceos, están los esenios, están los fariseos con distintas ideas, que al final distorsionaron lo que es el principio bíblico, y como dice la Biblia, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Así de claro y así de simple. Y no lo conocieron no porque no hubiera información con respecto a la primera venida, simplemente porque se basaron en ideas y en fábulas y en ideas particulares de los rabinos. No se basaron en la Torá o en la palabra de Dios. Lo mismo que pasa ahora. La gente en vez de basarse en la palabra, se basa en la opinión de uno o en la opinión de otro o lo que dice el Internet, pero no busca la verdad a través de la palabra. Eso que produjo Satanás en el pueblo de Israel para desconocer la venida del Mesías, lo mismo lo está haciendo ahora. Por ejemplo, imagínense cómo es la actitud de ellos. Llega Jesús como el Mesías, algunos sí lo reconocen. Nicodemo va de noche a tratar de conversar con el Señor para decirle que de alguna forma reconocían en él
en la persona de Jesús, el Mesías, lo que hablaba la Torá con respecto a su venida. Pero la actitud de la gente es muy vaga. Si nosotros vemos cuando Jesús entró en la última semana, cuando Jesús fue a esa famosa entrada triunfal a Jerusalén, mucho pueblo fue a recibirlo, cantando alabanzas, salmo y cántico al Hijo de David. Le colocaban con palmas, colocaban sus capas, sus mantos en el suelo para que pasara a Jesús, reconociendo como el Hijo de David, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero esa misma multitud que lo recibe esa vez, al poquito tiempo después, gritaban: crucifícale, crucifícale. Entonces Satanás ha divagado mucho en el pensamiento hebreo. Por eso es que hay tantas ideas que muchas veces no se sostienen porque están basadas en la opinión de uno o de otro, pero no están basadas ni en la Torá, ni en los principios bíblicos de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol le dice a Timoteo, le dice a Tito: ten cuidado, que a veces del mismo judaísmo surgen ciertas fábulas, ideas estrambóticas, pero especialmente surgieron muchas ideas con respecto al Mesías. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, y es obvio que hoy en día quieran tener un Mesías porque todavía lo siguen esperando, pero el Mesías ya vino ya. El Mesías que necesitaba el mundo, el varón de dolores, como lo explica Isaías 53, y todo lo que entrega la palabra, ya vino, y lo rechazaron. Entonces hoy en día en Israel aparece alguien que lo quiere nombrar como el Mesías. Claro, puede ser el anhelo de ellos, ¿cierto?, de tener un Mesías, pero uno se pregunta: ¿la Biblia autorizará a alguien que se aparezca como el Mesías? Nosotros esperamos la segunda venida del Mesías, como le establece el Señor en su palabra. Pero esa segunda venida que Dios establece en su palabra, Cristo puso ciertos requisitos claros y precisos. No los vamos a leer todos, por supuesto. Usted tiene la carta a los tesalonicenses cuando dice que vendrá el Señor y con voz de trompeta, es decir, que todo el mundo. Y como dice en el mismo Mateo 24, así como sale el relámpago del oriente hacia el occidente, es decir, será visible, no invisible, visible, audible e invisible, pero que sin embargo, como dice el apóstol, no tocará la tierra, porque cuando venga el Señor en su segunda ira con los santos, es decir, los santos ángeles, miles de millones de ángeles que le siguen, él dice en la Biblia: estará en el aire, no tocará la tierra, estará en el aire. Y los que creyeron en Cristo murieron, resucitarán primero. Y los que estaban vivos hasta ese entonces y creen en Cristo serán transformados y trasladados. Y Cristo lo esperará en el aire y lo llevará después en adelante al mar de vidrio, como dice Apocalipsis. Entonces, ciertas condiciones que se tienen que dar. Cuando la gente nos pregunta hoy en día: mira, en Israel aparece una persona que dice que es el Mesías o que lo quieren nombrar el Mesías, y se anda paseando por todos lados. Bueno, si en la segunda año el Mesías no toca ni la tierra, y viene con miles y millones de ángeles. Ahora, si bien es cierto en el judaísmo como esperan la primera venida, también debe ser falso porque ya en la primera ya vino, que era Jesucristo. Entonces, si usted te das cuenta, no cumple ningún requisito. Tristemente, Israel de vuelta ha sido engañado. Y no es primera, es que Israel se engaña con respecto a la venida de los Mesías. Miren, por ejemplo, leamos un poquito en Mateo 24. Va a ir avanzando con el tema, ¿ya? Busquen en su Biblia el capítulo 24 de Mateo. El mismo Jesús ahora le advierte a sus discípulos sobre ciertas condiciones y especialmente ciertas señales que tienen que otorgarse para estar presto a la segunda venida de Cristo. Porque Jesús le promete en San Juan cuando dice: me iré pero volveré. El mismo Jesús lo promete: no se turbe vuestro corazón. Pero esta venida del verdadero Mesías cumple ciertas condiciones que obviamente que son claras en la Biblia. No toca la tierra, está en el aire, manda sus ángeles, vienen con millones de ángeles, los millones de muertos de Cristo resucitan y los que están vivos son trasladados. Estos no siquiera no tienen nada que ver ni siquiera con el rapto secreto, nada de esas cosas. Y en Mateo 24 el Señor aclara a los discípulos y dice: mira, antes que yo venga, antes que yo aparezca por segunda, ya que estoy aquí por primera, tendré que venir por segunda vez, pero antes que suceda mi segunda venida de Cristo, van a tener que pasar ciertas situaciones, ciertas señales
Y dentro de la señal hay una que Cristo advierte y dice así, miren, en Mateo 24, del versículo del 24 al 27, vamos a leer, ¿ya? Mateo 24, del 24 al 27, dice así la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Quiere decir que esto mismo que está repitiendo ya de alguna forma se lo había aclarado el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la señal de la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago es visible y no es invisible. Y todo ojo, como dice Apocalipsis, le verá. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que ahí Cristo vuelve a reiterar, ¿cierto? No crean. Y la pregunta que nos haría, bueno, ¿y por qué si alguien aparece diciendo el Cristo? ¿Por qué Jesús dice que no es Él? ¿Cuál es la razón de peso para entender que si alguien aparece hoy en día diciendo que es el Mesías o es el Cristo? ¿Por qué Jesús me advierte que Él me dice, ten cuidado, no vayan, no crean, no presten oído? Porque son falsos Cristos, falsos maestros. ¿Por qué? Miren, vamos a leer una cita. Vamos a leer una cita en este libro, en los primeros escritos de la autora Ellen White o Ellen Wall. Y en este libro, en el capítulo que se llama El sellamiento, todos aquellos que conocen la doctrina del santuario, les va a quedar un poquito más claro el tema. Pero en el capítulo del sellamiento es lo que vamos a leer ahora. Ya antes de este capítulo de eventos en los últimos días, miren, todos los que hemos comprendido esta maravillosa teología y doctrina del santuario, que tiene su base en el santuario terrenal, ¿cierto? Como la muestra, la sombra del santuario verdadero, nos muestra las distintas etapas del ministerio del Señor. El patio indicaba el ministerio público, ¿cierto? Es decir, todo lo que se haría en favor de la raza humana hasta la cruz, ministerio público. Después uno se adentra al santuario, está el primer departamento que consta de cierto elemento que se llama lugar santo. Y obviamente esto correspondía a la otra etapa del ministerio de Cristo, ¿cierto? En el santuario celestial. Y después ya viene la última y tercera etapa, ¿cierto? Que es la gestión que se hacía en el santuario, en la tierra, que tiene que ver, ¿cierto?, con el lugar santísimo, que era un evento especial que se hacía. Y ese ya sería igual que en el santuario celestial, la última etapa de que hace Cristo antes de su segunda venida. Y entendemos todo que de acuerdo a Daniel 8:14 y muchas otras cosas más que no es el tema de hoy día, pero que sin embargo entendemos que el ministerio de Cristo que se presenta ya en el santuario, especialmente en el lugar santísimo, se presenta ya desde 1844 en adelante. Es una obra esencial, primordial, de juicio, un juicio obviamente que no tiene que ver con los juicios terrenales. ¿Ah? Este es un juicio que está a favor de aquellos que todos que creen en Él. No es un juicio que va en contra de nosotros. Cristo está abogando por todas las formas de hacernos decir delante del Padre que somos aceptos delante de la presencia de Él, mediante la justicia de Cristo. Pero ese ministerio, Cristo se está abogando 100% a eso ahí. En 1844 Cristo está en el lugar santísimo. Y esta cita que voy a leer tiene que justamente de ese evento, de 1844 en adelante, que es lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Miren, en el sellamiento dice así esta cita que está en el capítulo número, en la página 36 del libro Evento del último día, el sellamiento. Yo lo voy a, no vamos a leer todo, sino que lo que nos interesa de este capítulo del libro. Dice, fui arrebatada en visión al lugar santísimo, es decir, en nuestros días, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús, y miren lo que dice la cita, entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos. Entonces, ¿qué se dice en este libro?
vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que todos los casos se decidiesen. Si Jesús todavía está en el lugar santísimo, si Jesús todavía está en el santuario, en el lugar santísimo, intercediendo por su pueblo, y como se le revela a ella, le dice, Cristo no podrá dejar este lugar hasta que ningún caso haya sido resuelto. Si Cristo no puede salir todavía del santuario, entonces ¿quién se presenta acá en la tierra como el Mesías si Cristo está en el cielo intercediendo? Porque dice así la cita, Cristo no podrá dejar este lugar, el lugar santísimo, hasta que se haya resuelto la suerte de cada uno de sus hijos. Y si Jesús desde 1844 en adelante está haciendo esta hora de juicio en el lugar santísimo, y como dice así en la visión, que Cristo no podrá dejar este lugar hasta que cada caso se haya decidido. La pregunta es, si Cristo no puede salir del santuario, entonces ¿quién se presenta acá en la tierra como el Mesías si Jesús aún no puede salir del santuario? Cuando Jesús dice, si os dijeren que está en tal lugar o está en este otro lugar, no vayáis y no creáis. ¿Por qué lo dijo? Porque él entiende que en la gestión de su ministerio, él no se puede movilizar hasta que no termine su obra en el santuario celestial. Y si Cristo en este momento sigue abogando por su pueblo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y sigue abogando por ellos, entonces, si Cristo está en el cielo, ¿quién aparece acá en la tierra? Obviamente, a la luz de estas revelaciones, no puede ser el Mesías verdadero. Porque el Mesías verdadero ya vino en su primera venida, y este pueblo que hoy día recibe a uno, rechazó al verdadero en su primera venida. Y nosotros no esperamos un varón de dolores, hoy en día esperamos, ¿a quién esperamos? A Jesús, ya no como el varón de dolores, sino que como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es que cuando uno va al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, Juan ve a Jesús, no el Jesús que está crucificado, el varón de dolores, sino que Juan ve a un Jesús distinto, a un Jesús que tiene la vestidura de sumo sacerdote, a un Jesús que sus pies dice que resplandecen como el bronce bruñido, a un Jesús dice que lo ve que su rostro resplandece como el sol. Entonces ahí vemos un Jesús distinto, ve, ya Juan en su tiempo Jesús lo ve como el sumo sacerdote, ya no lo ve como el varón de dolores, quebrantado en llanto y en quebranto, no, Cristo murió y resucitó, pero fue al cielo a hacer su gestión con respecto a la raza humana. Y ahí aparece, no como el varón de dolores, ya aparece como aquí, en cierto, nuestro gran sumo sacerdote. Y como el gran sumo sacerdote, dice así la visión, que no podrá salir de este lugar, lugar santísimo en el cielo, hasta que haya concluido la suerte de cada uno de sus hijos. Y si Cristo está en el santuario abogando por nosotros, entonces ¿quién aparece aquí en la tierra en Israel como presentándose como el verdadero Mesías? Obviamente, porque tristemente en Israel rechazaron al Mesías, al verdadero. Y esto no es una cosa nueva. Que en Israel aparezcan Mesías o pseudo Mesías es parte de la historia de Israel en realidad. Esto no es algo nuevo, que aparezca gente diciendo que son el Mesías y que arrastren a gente. Esto ha sido parte de la cultura en Israel, en que aparezcan ciertas personas. Y también aparecen en otras culturas también mesías o salvadores, por así decirlo, porque en el fondo Mesías temica significa salvador, ¿ya? Y en la cultura islámica han aparecido distintos salvadores desde el punto de vista de la cultura islámica. Había uno que surgió en Egipto, que después llevó a mucha gente en el Islam a cierta idea, y después fue enjuiciado en Egipto en los tiempos cuando eran colonia inglesa, y él fue ejecutado, y de ese pseudo mesías islámico surgió lo que hoy día usted conoce como la fe Bahá'í, que incluso en Santiago en Peñalolén hicieron un templo grande con un domo sobre la fe Bahá'í. De hecho, hasta en Israel tienen templos de lo de la fe Bahá'í. Y en otras culturas también han aparecido mesías desde el punto de vista salvadores. ¿Ah? En el hinduismo, como esperan a Maitreya, ¿cierto? En el budismo también aparecen, y hay distintos que están buscando ahí. Pero que aparezcan, desaparezcan,
es parte de la historia de Israel, no es nuevo en realidad. Miren, busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ahora es, estamos casi en la hora. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles aparece un personaje muy importante, especialmente para la vida de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, que es la persona, o es el maestro Gamaliel. Gamaliel fue el maestro y el precursor al judaísmo de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Una persona muy intelectual, muy sabia y muy respetada en Israel, Gamaliel. Y esta es la historia cuando unos apóstoles, ¿cierto? Pedro y Juan, eran perseguidos, fueron encarcelados, lo tenían encerradito, los querían matar los judíos porque estaban predicando de Cristo, y aquí aparece un defensor que se llama Gamaliel. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles vamos a leer del versículo del 32 al 39. ¿Cuál es el contexto? Que dos discípulos de Cristo, ¿cierto? Ahí estaban ahí prisioneros, encarcelados ahí en el templo, los querían matar, los querían apedrear, los querían asesinar a Pedro y a Juan. Pero aquí aparece Gamaliel defendiendo de alguna forma a estos varones. Versículo 32 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Miren. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oyendo esto, ¿quiénes son? Los judíos. Se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, de ahí, una persona importante, Gamaliel, querido de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego les dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque, porque antes de estos días se levantó ¿quién? Teudas. Aquí Gamaliel está abogando en la defensa de Pedro y Juan, en la defensa de ellos, de que esto no es nuevo, que aparezca gente predicando sobre Mesías, sobre profetas. Y dice Gabriel, mire, antes que estos hombres, apareció ¿quién? Teudas. Teudas diciendo que era alguien. Estoy leyendo el versículo 36 de Hechos 5, miren, de nuevo. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces dice Gamaliel, oye, pero no nos rajemos tanto a las vestiduras, que estos hombres predican de un falso Mesías, que predican de un tal Jesús de Nazaret, porque antes de ellos habían otros más, pues, como Teudas también, que se levantó como un pseudo salvador, que arrastró como a 400 hombres, pero murió Teudas, y lo otro que pasó, desapareció. Versículo 37, mire lo que dice Gamaliel. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo decían fueron dispersados. Entonces, Gamaliel está indicando hoy, al fin del judaísmo, esta cuestión es normal que alguien diga yo soy el Mesías o soy un profeta. Y que alguien aparezca hoy en día es parte de la cultura en Israel que hacemos. Gamaliel dice, mire, está Teuda, Judas el celote, que arrastraron a mucha gente, pero dice Gabriel, mire, murieron ellos y murió el ministerio, desapareció. Entonces, Gabriel aquí aboga, dice, mire hermano, ¿por qué no sorprende? Dice Gabriel, ¿por qué se sorprenden tanto que anden dos personas predicando de un nuevo Mesías? Si antes que ellos hubieron otros más. Y después de ellos siguieron habiendo otros más. Así que esa cuestión no es nueva, no se preocupen. No rajen tanto vestidura, dijo por ellos. Y vamos a avanzar con el versículo 37. Y dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mismo a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que estaban y obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra de los hombres, dice, va a desaparecer. Si es del hombre, esto que hacen ellos, desaparecerá. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir
¿no seáis tal vez hallado luchando contra Dios? Entonces Gamaliel muy astutamente, en defensa de estos hombres, en forma indirecta, le dice a este consejo, mire, no se preocupe, déjelo que prediquen de Cristo, de este Mesías, déjelo que prediquen. Total, antes de este Mesías hubieron otros, ahí explica quiénes fueron, a cuánta gente arrastraron, que después cuando murieron sus líderes, murió todo el movimiento. Y él dice, mire, déjelo, total, si esto es del hombre, como ya murió el líder, va a morir, pues. Pero si fuera de Dios, esto no lo va a parar con nada. Y no hay esa cosa que nosotros, por este celo irracional, estemos luchando contra Dios mismo. Entonces, si usted fija en esta historia de Gamaliel, él ya entrega antecedentes que en Israel aparecer y surgía el líder. No era nada nuevo. Ya en los tiempos de Jesús, antes que él y después, aparecieron pseudos profetas y pseudos mesías que arrastraron a muchas personas. Eso lo dice Gamaliel, le da hasta algunos nombres de estos caudillos. Que hoy en día alguien me diga, mire, apareció hoy en día, hace la semana pasada, ahora en abril, en el Muro del Lamento, unos rabinos que están trayendo a uno que lo quieren nombrar el Mesías. Es parte de la cultura de ellos, que ha sido siempre así. Pero tristemente entendemos que no es el Mesías verdadero, ¿cierto? Ese es el punto. Que quieran tener Mesías, que quieran nombrar a alguno el Mesías, el que ellos quieran tembrarle, están en su libertad de hacerlo en realidad. Pero nosotros entendemos que no están basados ni en la palabra de Dios, ni en la Torá, para reconocer al verdadero Mesías. Porque si hoy en Israel hoy día quieren nombrar a un Mesías en Israel, resulta que el verdadero en su primera venida lo crucificaron. Y en ese celo orgulloso del judaísmo ellos dijeron así, crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, a ese nivel, estimados amigos, de rebeldía, actuó Israel. Si uno ve la desgracia de Israel de ahí para adelante, todo lo que pasó, ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Y ese fue el resultado de ese egoísmo, de esa tosudez. Entonces hoy en día alguien me va a indicar, oye, no, que apareció un Mesías en Israel y lo van a nombrar Mesías. Puede ser. Usted se da cuenta que este asunto ya no es nuevo. Ha pasado antes de Cristo, ha pasado después de Cristo. Jesús mismo advierte, dice, si dijeren que están, es parte de todo lo que se le hacen, si dijeren que están los aposentos, están en tal lugar, están en el desierto sobre el Cristo, no creáis y no vayáis. Y nosotros que entendemos la teología del santuario celestial, y que entendemos que en 1844 Cristo ya empezó la última etapa de su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote, y que en ese ministerio que está Cristo en el lugar santísimo actualmente abogando en favor de nosotros, como dice la hermana Juárez, de así se dijo, Cristo no podrá abandonar ese lugar hasta que no haya sido la suerte de cada uno de sus hijos. Y si Cristo está en el santuario celestial y no puede abandonar ese lugar, entonces ¿quién aparece en la tierra como Mesías? Entendemos qué cosa, que es un falso Mesías. Bien, y el último punto que quisiera tomar junto a ustedes, estamos avanzando a la hora, es también la idea que surgen también muchas veces de construir un tercer templo. Si ustedes buscan en YouTube, nosotros hicimos un tema bastante largo sobre el tema si es factible la construcción de un tercer templo. Miren, con respecto a esa idea de un tercer templo, si alguien me dijera, no, que en Israel quieren construir un tercer templo, bueno, la cultura judía tiene todo este problema, por lo mismo. Por lo mismo, porque siempre creen en la mentira. Ahora, si alguien me dijera que es posible hacerlo, bueno, hacer un templo hoy en día, claro que es posible, o si plata tienen, elementos tienen, o sea, están todas las condiciones para que lo hagan. Si el tema no es que no puedan hacerlo, puede que a lo mejor ya lo estén levantando, sino, el tema no es ese. La pregunta es, ¿Dios está de acuerdo con la construcción de un tercer templo? ¿Estará de acuerdo? El punto no es que si tengan la capacidad de levantar un tercer templo, a lo mejor que el de Salomón, en fin, no, si el tema no es ese. Si el tema de levantar un tercer templo hoy en Israel, uno debe preguntarse si es parte de la voluntad de Dios. No siempre ha sido las cosas de la parte de la voluntad de Dios. No te olvides que el rey David quiso construir el templo para el Señor. El rey ya tiene hasta la maqueta. ¿Qué dijo el Señor? No, usted no me adelantaron un templo todavía. No serás tú, le dijo. Entonces, claro, David puede tener las buenas intenciones de hacer la morada del Señor, la casa de Dios. Puede tener las buenas intenciones, pero Dios no estaba de acuerdo.
¿Quién construyó el templo? Salomón, su hijo, no fue David. Entonces usted se da cuenta que en las cosas de Dios no siempre está de acuerdo con uno. Yo pues si vamos a juntar platita, todos los hermanos, para ayudar a Israel, para que entrarse el templo. Pero si usted se preguntará, ¿hay capacidad? Puede que tenga capacidad de juntar plata, donación, en fin, lo que usted quiera. Si el punto es, Dios está de acuerdo. Bueno, yo vamos a ver. Vamos a tratar de la Biblia, vamos a darnos cuenta si está de acuerdo o no está de acuerdo con que usted se haga en Israel un tercer templo. Eso hay que preguntarle al Señor. O sea, usted no se olvide que el tema no es si en Israel está la capacidad para hacerlo, porque tengan todos los recursos, si el punto, o el lugar, el terreno que ellos quieren ubicar. Si el tema es simplemente Dios estará de acuerdo. Entonces vamos a centrarnos en esta mañana en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Y en el capítulo 9 vamos a centrarnos un poquito y vamos a tratar de este capítulo, preguntarle a Dios, ¿es posible levantar un tercer templo desde el punto de vista de que Dios esté de acuerdo? No desde el punto de vista de que se pueda o no se pueda, si hay recursos o no hay recursos, porque ponen miles de recursos quizás para hacer 4 templos a la vez, 4 o 5, lo que usted quiera. Si el punto es si Dios está de acuerdo. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios dice, si es que Dios está de acuerdo para nuestros días levantar un tercer templo en Israel, o Dios no está de acuerdo con esto. Entonces los invito al capítulo 9 del libro de Hebreos. Vamos a ir rápidamente para avanzar con el tema. ¿Qué son qué cosas? El tema de hoy día son las fábulas que la Biblia habla y advierte que no hay que prestar oídos de repente. Y especialmente a fábulas que dice ahí, que dice el título, fábulas judaicas. En el libro de Hebreos capítulo 9. Bien, busquen Hebreos 9. Y en este capítulo el apóstol le presenta al hebreo. Lo que hace el apóstol en el capítulo 9 es presentar un poquito acerca del culto judío. Y el apóstol explica en Hebreos que cómo estaba compuesto el culto, en base a qué lo que era, en base a qué elementos se hacía el culto judío, ¿eh? La creencia, en base a qué creían y en base a qué se movían para creer en este Dios. Entonces el apóstol Pablo lo explica justamente en este capítulo, el capítulo 9 del libro de Hebreos. Vamos a leer entonces el capítulo 1 de Hebreos y dice así la palabra de Dios es ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Entonces dice el apóstol Pablo que el primer pacto, o sea, lo que Dios estableció desde la cruz hacia atrás, desde la cruz hacia atrás, era un culto mediante qué cosa, un santuario y ofrendas. Y eso, claro, lo tenemos clarito nosotros, ¿cierto? Que mediante la figura de Moisés, cuando Dios organizó a Israel en el desierto, Dios pidió que le construyeran una morada, porque, ojo, fíjense, aquí Moisés lo que hace es presentar un Dios al verdadero Dios, y no a esos dioses que en los tiempos de Moisés estaban circundando por todo el mundo, especialmente en la cultura egipcia, en la cultura babilonia, en Mesopotamia, que ellos tenían esos dioses que estaban en ciertos lugares donde era inaccesible que un simple ser humano pudiese tener contacto y llegarse a uno de estos dioses. Es como como en Grecia, los dioses del Olimpo, que no pueden mezclarse, ¿cierto?, con la raza humana. Entonces Dios mediante Moisés presenta el Dios distinto. El Dios que dice, háganme un santuario porque yo quiero estar en medio de ustedes. Entonces este es un Dios distinto. Mientras que las otras culturas tienen dioses que eran dioses inaccesibles, dioses que estaban en los cielos, donde el ser humano no podía acercarse a ellos, como los dioses del Olimpo en la cultura griega. Y Dios viene y se presenta en él diciendo, yo soy el verdadero Dios. Y este Dios verdadero no soy como esos falsos dioses que son ajenos al ser humano. Yo quiero estar en medio de ustedes, quiero ser su vecino. Háganme un santuario para morar en medio vuestro. Esa es la primera gran diferencia. Entonces, todo este concepto de tener un santuario y ciertas fiestas solemnes y rituales y sacrificios, Dios lo establece con Moisés para todo su pueblo cuando lo organiza en el desierto. Y al hacer eso, Dios busca la forma más didáctica, Dios busca lo que es en pedagogía, lo más práctico para poder enseñar una verdad. Y Dios buscó a través de la gráfica, a través del ejemplo, lo que Dios quería de su pueblo, pero especialmente mediante estos símbolos, explicar el plan de la salvación. ¿Y cómo Dios lo hace? Dice, me harán un santuario. El santuario estará compuesto de ciertos elementos, de ciertas cosas,
Y cada una de estas cosas del santuario tenían un significado muy profundo, apuntaban a la persona del Mesías que algún día vendría, que era Jesucristo. Todas las fiestas que en Israel se celebraban, la fiesta de Pesá, de la Pascua, los panes sin levadura, Sukkot, las trompetas, día de la expiación, todas las fiestas solemnes que están en el Levítico representaban a la figura de Cristo. Entonces lo que Dios hace es tomar elementos para explicarle a los judíos de forma lo más práctico, lo más simple, igual que un niño en el jardín infantil, todo lo que es el plan de la salvación mediante la figura de Cristo. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es explicar lo mismo, que el culto judío está compuesto, ¿qué cosa? De ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el santuario tenía un patio con ciertos elementos, después tenía una cámara interior donde estaba un lugar llamado santo y al otro lado de las cortinas un lugar llamado santísimo. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, lo que quiere explicar un poquito. Volvamos a partir del capítulo versículo 1 de Hebreos 9. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y aquí el apóstol Pablo empieza a explicar cómo era el culto judío. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa con los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual contenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro que tenía en todas partes, el que estaba en una urna de oro contenía el maná, la vara de Aarón, que era oración, y las tablas del pacto. Y sobre ellos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. En fin, dice el apóstol Pablo, ahí está el culto judío, en base a rituales, ceremonias. El santuario estaba compuesto así, con distintos elementos, distintos lugares, pero tiene un propósito. Dios quería enseñar el plan de la redención de Israel. ¿Qué más tenía este primer pacto? Dice ahí, versículo número 9, Hebreos 9. Lo cual, ¿qué es lo que era todo esto? Símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas de arcas acerca de la carne, impuesta al tiempo de la reforma de las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, sino de esta creación, y no es por sangre ni de los machos cabríos, que son todos los sistemas de sacrificio, ni de machos cabríos, ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, haciéndose obediente, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la sangre de las cenizas de las becerras rociadas a las inmundos santifican para la purificación de la carne, dicen, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces dice el apóstol Pablo, claro, el culto judío estaba justamente sentado en un santuario. En el principio, con Moisés, era un santuario, ¿cierto? Un tabernáculo, una cosa armable y desarmable, que era en el desierto. Después, cuando se establece en Canaán, mediante la figura de Salomón, se levantó un santuario ya mucho más gigantesco, enorme, ¿cierto? Un edificio se hizo con la figura de Salomón, ese santuario. Después, en el tiempo, cuando el judaísmo cayó en desgracia, en pecado, una serie de blasfemias que cometieron los judíos, ellos fueron castigados mediante el imperio babilónico, que ese santuario se desarmó y se destruyó, pasaron hasta el arado, no quedó nada. Después de 70 años cautivos en Babilonia, volvieron de a poquitito ciertas migraciones a Jerusalén, mediante ciertos personajes importantes que volvieron a restaurar la ciudad y el templo. Y esa restauración después lo llevó, ¿cierto? Con Zorobabel, ¿cierto? Hasta Herodes metió un poquito sus manos en arreglar ciertas cosas. Y cuando Jesús vino en su segunda venida, entró a ese segundo templo que se levantó, porque el primero de Salomón había sido destruido. Después se levantó un segundo templo. Y cuando llega Jesús, ese santuario, ese lugar ya estaba siendo dominado por el imperio romano.
Y como los mismos judíos, lo mismo, la misma blasfemia del principio, volver a blasfemar porque ahora rechazaron directamente al Hijo crucificándolo. Jesús ya lo había predicho, que no quedaría piedra sobre piedra, dice que no quedará, dice, será destruida la santa ciudad y el santuario. Y todos estamos de acuerdo en la historia que en el año 70 después de Cristo, bajo el general Tito, el Jerusalén fue invadida de nuevo por los romanos y el santuario quedó destruido, no quedó piedra sobre piedra. Ya está ahí, quedó todo destruido hasta nuestros días. Entonces, uno se pregunta, claro, la primera vez se hizo un tabernáculo en el desierto, después Salomón levantó un edificio, un santuario, el cual después fue destruido por los babilonios, después se volvió a restaurar, y en el tiempo del Imperio Romano, cuando estaba Jesucristo, Jesús entró a ese santuario, al segundo que se levantó, pero que sin embargo Jesús había predicho que ese mismo santuario y la ciudad iban a ser destruidas, no quería piedra sobre piedra, y luego obviamente pasó en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí dos santuarios destruidos, y no se han levantado más hasta hoy en día. Entonces, hoy en día surge la necesidad en Israel de levantar un santuario, un tabernáculo. Como decía, pueden tener la capacidad monetaria, los recursos, todo lo que ustedes quieran, y puede que lo levanten. La pregunta es, ¿Dios estará de acuerdo con eso? Ahora, ¿por qué Dios no estaría de acuerdo? Porque si usted ve lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo, ¿qué está hablando acá? Lo mismo que estamos diciendo nosotros. ¿Qué habla? Primero es una remembranza como en el culto judío mediante sacrificio y ofrenda y un tabernáculo. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora ya no es necesario hacer sacrificios, porque los sacrificios, dice el de los toros, de los machos cabríos, no podía limpiar las conciencias de los penitentes, mas ahora sí, gracias a la sangre de Cristo, puede limpiar nuestra conciencia de todo mal. Por lo tanto, Dios no ha cambiado, porque el primer pacto era mediante un santuario. Cuando Cristo vino y muere, Él hace un segundo pacto. Ya no es tan solo con los judíos, sino que ahora el pacto se empieza a ampliar. El principio era con Israel, lo hizo un pacto con ellos, en fin, pero ahora el pacto es mucho más amplio. Incluye cristianos, judíos y incluye a gentiles. Pero ese segundo pacto, ¿en qué se basa? Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 y versículo 23. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas de las figuras celestiales con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora ante nosotros. Por lo tanto, santuario hay, pero ¿está dónde? En el cielo. ¿Tenemos sumo sacerdote? Tenemos un sumo sacerdote. ¿Dónde está? En el cielo. El primer culto, el primer pacto era ordenanza de culto y de sacrificio. El segundo también, el sacrificio de Cristo, que es la mejor sangre que nos puede limpiar de todo. Dice el apóstol Pablo que ni la sangre, ni los toros, ni de los machos cabríos podrán limpiar las conciencias de alguien. Solamente la sangre de Cristo es perfecta para limpiar nuestras conciencias. Entonces, si usted se pregunta en Israel, ¿se podrá alentar un santuario? Claro, pueden tener, si pueden tener recursos. Si siempre hágase esta pregunta, no es lo que pueden hacer. La pregunta es, ¿Dios está de acuerdo con lo que se quiere hacer o lo que ya se está haciendo? Porque si se levanta un santuario con el derrotero de volver a empezar a hacer sacrificios, eso es rechazar la obra mediadora de Cristo. Cuando Israel intenta hacer un nuevo santuario, instaurando de nuevo el sistema de sacrificio, eso es volver a rechazar al Mesías, es volver a rechazar a Jesús, porque Jesús es nuestro gran sumo y el verdadero sumo sacerdote. Como dice el apóstol Pablo, que con la sangre de Cristo, solamente con la sangre de Cristo se limpiarán las cosas celestiales. Si el primer culto era mediante un santuario, el segundo dice también porque creo en Cristo el santuario celestial. El primer pacto tenía ordenanza de culto y de sacrificios, y el segundo también, el sacrificio de Cristo. El primer pacto tenía también un sumo sacerdote, dice el apóstol Pablo, el segundo también, pero uno mejor, pues. Este murió una vez y para siempre. Entonces el punto, queridos amigos, en estas fábulas que surgen en Israel, con falsos mesías y la idea de levantar un tercer templo, no se preocupe si el tema no es que se levante, no se levante, y si plata pueden tener y recursos. Y quizás muchas iglesias en Estados Unidos pueden aportar para levantar un tercer templo. El tema es,
Pregúntese, ¿Dios está de acuerdo? Nunca se olviden de la figura de David. David tenía hasta la maqueta lista para levantar. Dijo, Señor, usted no. Dios tiene su propósito, lo hizo con Salomón. Entonces, el tema en estas cosas que se levantan muchas veces no es que se pueda o no se pueda, recursos hay, ineludible, no es problema. Uno debe preguntarse, Dios está dispuesto. El hecho de que el mundo protestante esté aportando para levantar un tercer templo es rechazar a la figura de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo que estando Cristo herederos de los bienes venideros, es lo que presenta el apóstol Pablo en Hebreos 9, estando Cristo presente. Es el Cristo que rechazaron los mismos judíos, que hoy en día quieren tener un nuevo Mesías. Estando Cristo de los venideros presentes, ya no es necesario volver a sacrificar sacrificios, no es necesario, ¿cierto?, levantar un tercer templo, porque ahora tenemos un templo mucho más perfecto, el que está en los cielos, que levantó el Señor y no el hombre. Miren, en Hebreos capítulo 8 dice así el versículo 1 y 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Dios ya no está enfocado en lo que haga el hombre, está enfocado en la figura de Cristo, de su Hijo. Entonces, si usted se pregunta, estimados amigos, en esta mañana, si pueden levantarse Mesías en Israel, pueden hacerlo. La Biblia dice que no es primera vez, es parte de la cultura judía. Gamaliel ya había hablado en Hechos 5 acerca de Teuda, de Judá, varias personas que se habían levantado y que muchos no siguieron, que después murieron y murió todo. Entonces Judas está hablando ahí, Gamaliel habla acerca de personajes en Israel que se habían levantado. Eso es natural, es parte del judaísmo. Por eso que el apóstol dice a Tito, yo tengo cuidado con las fábulas judaicas, habla de fábulas judaicas. No es nuevo las fábulas judaicas. Si Israel fue influenciado por los saduceos, no creen ni en la resurrección, entonces todas esas ideas que eran extra bíblicas, nunca se basaron ni en la Torá, ni en la palabra de Dios. Y con respecto al tercer templo, obviamente que esto no es nuevo, si que construyan, está bien. Si la pregunta es, Dios está de acuerdo. Y obviamente que no hay que estar de acuerdo, si el Señor dice clarito, que Jesús fue al cielo, al verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre, nuestro gran sumo sacerdote. No es posible levantar un tercer templo para que vuelva el judaísmo de nuevo al sistema de sacrificios, cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro mejor sacrificio, el más perfecto. Al volver al sistema de sacrificio es rechazar directamente a la persona de Jesucristo. Un día el judaísmo rechazó a Jesús y lo crucificó. Un tercer templo es volver a rechazar a su Mesías. Y si usted ve las temáticas de Mateo 24, ¿cierto? En Mateo 24, cuando se presentan señales, ni siquiera Cristo se preocupa de hablar de un tercer templo, no, está claro. Él dijo que, que haría piedra sobre piedra, y así es, y así fue dicho. Y si lo quieren levantar, es cosa de cada cual que lo quiera hacer. Pero usted se pregunte, que en Israel le hagan un tercer templo nunca ha venido ni será nunca la voluntad de Dios, porque el apóstol dijo que Cristo cuando murió fue al cielo, al verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Muy bien, estimados amigos, ya siendo casi las 12:03, nos hemos avanzado rápido, no los queremos extender más y bueno, los vamos a dejar invitados para las próximas semanas para seguir con las mismas dinámicas que hemos estado haciendo generalmente, para invitarlos, por supuesto, para los próximos sábados, aquí a través de nuestro YouTube, del Ministerio Cristiano Evangélico, nuestro Facebook también del canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, por haber compartido y bueno, que Dios le acompañe durante la semana y por supuesto oramos por todos aquellos para que especialmente esta pandemia, por supuesto, cubra a nuestras familias y nos proteja. Un abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.